Mi nombre es Aaron Bonoski y soy el presentador del podcast Perspectivas de las Escrituras. Mi compañero es el hermano Esmeldo Miranda. Invitados a todos los interesados a unirse a nosotros para compartir perspectivas de las lecciones del Ven Sígueme. También compartimos cómo hemos aplicado los conocimientos en nuestras vidas. Esperamos que nuestros oyentes utilicen nuestro podcast como una herramienta de soporte para su estudio personal. Lo más importante es que deseamos que todos a los que escuchen obtengan un mayor testimonio de nuestro Salvador Jesucristo a medida que estudien y mediten sobre las Escrituras. Bienvenidos al podcast Perspectivas de las Escrituras. Soy Aaron Bonoski. Soy el hermano Miranda. Hermano González. Y hermana González. Y hoy día estamos en segundo Nefi, en los capítulos 31 a 33. Y este es el fin de los dos libros de Nefi. Sabe que empezamos con Nefi como un joven con su familia. Y su padre, el profeta, dijo, bueno, vamos a salir. Y ellos viajaban, ¿no es cierto?, en el desierto. Él construyó un barco, cruzamos así el mar, fue así a la tierra prometida. Están aquí y sus hermanos así tratan de matarle. Entonces él sale con su familia y él empieza a enseñarles en cuanto de lo que ellos pueden hacer para venir a Cristo, para salvarles. Y en las clases anteriores hablamos de Isaías y también la profecía de Nefi, porque él estaba enseñando a sus hijos lo que tenían que hacer ellos. Y él siempre les enfocaba en Jesucristo. Y dijo, Jesucristo nos dice a nosotros de venir a mí, ¿cierto? En estos capítulos 31 y 33, Nefi empieza de enseñarnos lo que él llama la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Y esta doctrina es la misma doctrina que nosotros enseñamos hoy día en el Evangelio. Es simple, son cinco. Primero, tenemos fe en Jesucristo. Segundo, arrepentirnos. Tercero, bautizarnos. Cuarto, recibir el don del Espíritu Santo. Y quinto, permanecer hasta el fin. Y esto es lo que Dios nos requiere de nosotros para poder llegar a vivir con Él. ¿Okay? Entonces, lo que quiero hacer hoy día es hablar en cuanto de esta doctrina, la doctrina de Cristo. Entonces, primero, la fe en Jesucristo. Porque ese es el primer principio del Evangelio. Fe en Jesucristo. ¿Por qué es? Pienso que esa es la base principal, creer en Él. Y creemos por fe, ¿verdad? Pero esa es la base principal. Si no creemos en Jesucristo, no podemos seguir con lo siguiente. ¿Verdad? Ese es lo más importante. Sí. ¿Qué piensas? Sí, tenemos que tener fe en Jesucristo para hacer todas las cosas. ¿Cómo es la fe? Pero ¿cómo es la fe? ¿Cómo puede decir, cómo puedo saber yo? ¿Cómo puedo saber si tiene fe? Si tengo fe, ¿cómo actúo yo? Sí, la fe es algo que creemos sin verlo. Es nada más sentimos que es de verdad, que existe. Claro que sí. ¿Qué piensa? ¿Cómo se da cuenta que tiene fe? Fe en Jesucristo. Creo que en ediciones pasadas creo que comenté esto. Yo lo miro de la manera más simple, como a mí me gusta ver esto, siempre, más sencillo. Siempre es el deseo. El deseo. Para mí comienza la fe con un deseo y le agrego un deseo de creer. El deseo de creer me lleva a la fe. Y entonces, con ese deseo de creer, desarrollo mi fe. Porque tengo el deseo de creer. Diferente es si no tengo el deseo. Si no tengo el deseo, mi fe, ¿cómo la puedo desarrollar? Si no tengo el deseo de creer. Tengo el deseo de creer en el ayuno. Tengo el deseo de creer en las ofrendas. Tengo el deseo de creer en la palabra. Pero sabes lo que he escrito. Pero creo que fe es algo más de eso. Sabes que una vez estaba enseñando en una clase de primaria con hijos y niños de como 6 años. Y le pregunté, ¿qué es lo que es la fe?
Y este chico me dijo, la fe es lo que uno hace. Y me digo, bueno, este es. Si tengo fe en diezmos, ¿qué es lo que voy a hacer? Paga los diezmos. Pagar los diezmos. Si tengo fe en las escrituras, ¿qué es lo que voy a hacer? Lee las escrituras. Lee las escrituras. Si tengo fe en la reunión sacramental, ¿qué es lo que voy a hacer? Asistir. Voy a ir, ¿no es cierto? La fe se manifiesta en lo que hacemos. Si no tenemos fe, no hacemos nada, ¿no es cierto? Si no tengo fe en diezmos, no pago mis diezmos. Claro, ¿cierto? claro, Fe se, claro. se manifiesta en Claro. lo que se hace. claro. No, ¿es cierto? Claro, porque si al activarlo, yo digo como el punto de partida de mi vida es como el deseo. Yo tengo el deseo de creer en esto, tengo el deseo de creer en lo que está escrito, voy y lo leo, porque tengo el deseo. Tengo el deseo de arrepentirme, pues voy y hago muestras de arrepentimiento. Pero parte de aquí del deseo de mi corazón para que la fe se muestre como una acción. ¿Va? Tengo el deseo. No tengo la intención, porque la intención no está Nomás se tan quedó buena, así. se queda de intención. Ujú. Pero si tengo el deseo sincero Ujú. de creer, tengo el deseo sincero de creer en la escritura, pues yo la voy a abrir. Porque tengo el deseo de leerla, de entenderla y desarrollo mi fe. Tengo el deseo sincero de perdonar. ¿Va? Entonces yo tengo fe que al perdonar, ¿va? Yo tengo mi propio concepto de perdonar. Me perdono a mí mismo, me amo a mí mismo, pero tengo fe en eso y se desarrolla. Claro. Tal vez como lo dijo de una manera tan sencilla, Sí. este pequeñito, ¿no? La fe es como lo que vas y haces. Y yo creo que nosotros empezamos con la fe en Jesucristo. Ujú. La segunda cosa es el arrepentimiento. ¿Y por qué? Porque si tenemos fe, vamos a hacer algunas cosas. Vamos a tratar de de tener cariño. Ujú. Vamos a tratar de servir. ¿Pero somos perfectos? No. 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 Tenemos faltas. Entonces, con faltas necesitamos arrepentimiento. Claro. Porque el Señor, y la causa de tener fe en Jesucristo, es porque la única manera en que recibimos perdón es por medio de Jesucristo. Por causa de su sacrificio, cuando nos arrepentimos, Él nos va a limpiar. Ujú. Podemos así, cada semana, así limpiarnos, cuando tomamos la Santa Cena, ¿no es cierto? Podemos arrepentirnos y ser limpios. Para ustedes, ¿por qué es arrepentimiento importante en su vida? Pues para mí el arrepentimiento es pedir perdón por lo que hice mal y al mostrar que estoy arrepentida no lo vuelvo a hacer. Sí. Es arrepentirme, dejar de hacerlo y recibir el perdón por parte de Jesucristo. Exacto. Y ya también concuerdo, estoy de acuerdo con mi esposa. Por otro lado, también como el hermano dijo, para poder tener fe comenzamos con un deseo, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con eso, el deseo de creer en algo. Y creo que eso va a ir desarrollando poco a poco nuestra fe. Ujú. Creo que no es algo que dice uno voy a tener fe, es algo que ya cae inmediatamente en uno, sino es un desarrollo que se va creciendo, y al mismo tiempo si uno dice la fe es tener en Jesucristo, es inmediatamente aceptar que arrepentirse de las cosas que uno ha hecho. Es como dice mi esposa, no volver a hacerlo. Pero creo que eso va aumentando cada vez más, ¿verdad? Claro que sí. Y lo que pienso yo es, allá en el diccionario, ahí sí, en nuestra Biblia, dice que arrepentimiento es cambio. Ujú. Nosotros cambiamos la mente, cambiamos el corazón, cambiamos... Yo le dije eso así en otro podcast, que tengo un amigo que dice que muchas personas quieren que Jesús les salve, pero no quieren que Él les cambie. Uh-huh. ¿No es cierto? Al cambiar es la definición de arrepentimiento. Voy a cambiarme, voy a dejar atrás las cosas malas y aceptar la vida de Cristo. ¿No es cierto? Así es. Otra vez yo lo vuelvo al punto de el arrepentimiento, el deseo sincero
de cambiar. Nace un deseo sincero de cambiar. Y entonces voy y muestro signos de arrepentimiento. Quizás, como dice la hermana, tengo la buena voluntad y el deseo de ya no volverlo a hacer. De ya no volverlo a hacer. Y entonces muestro que estoy en un arrepentimiento sincero. Sí. Quizás a lo mejor sigo en esa dificultad, pero estoy yendo cada vez más con ese deseo sincero de querer cambiar. Yo pongo el deseo sincero en mi corazón de querer cambiar, pero Jesús pone su sacrificio para hacer ese cambio en mi vida y sanarme. Porque yo solo, por más esfuerzo que yo haga, yo no podría. Yo no puedo. Para mí no sería tan fácil decir, voy a seguir adelante perdonando a todos los demás. Ujú. A veces cuesta. Hace rato hablábamos de linos, de hilos, ¿verdad? Y decíamos que esos son tentaciones y todo. Y yo decía, bueno, en nuestra generación que vivimos ya la vida, que no somos unos jóvenes, ¿verdad? No somos unos chamacos. Entonces yo digo, a ver, ¿qué se puede considerar como tentación? Y veo al hermano Arturo y digo, bueno, si le ponen una copa de vino a él enfrente, él fácilmente va a decir que no, ¿va? Porque eso para él ya no sería una tentación. Tal vez cualquier otra situación que se le pongan aquí, tal vez no sea. Pero si escargo yo, o igual yo, para no tomarlo a él, si me pone una copa de vino enfrente de mí, para mí no sería una tentación. Eso para nada sería una tentación. Pero quizás en mi interior, lo que no se ve, hay cosas que sí me llevan a pecar. Juzgar a mi prójimo Sí. injustamente. ¿Ah? A lo mejor no ser atento, no ser cortés, no tener devoción por las personas, Sí. que son cosas que están aquí. Eso es lo que Jesús te dice. Ya no lo externo, tu interior, lo que no se ve, lo que tú no ves en mí, con lo que yo estoy batallando, lo que yo no veo en ti que tú estás batallando. Externamente no te miras bien, pero yo no sé las batallas que tú tienes en tu corazón, pero Jesús sí lo sabe. Y eso se puede considerar como un lino, Ujú. que si dejas que esté, hay personas que mueren con el odio en su corazón por causa del odio, porque nunca pudieron perdonar a un familiar. Y clínicamente el doctor le dice, libérese de eso, porque le daña, lo hace más enfermo, físicamente lo enferma. Y se aferran a no, de verdad, físicamente. Sí, No soy doctor, pero he escuchado experiencias de esas. Sí, creo que hay una diferencia. Podemos arrepentir, pero podemos ser arrepentidos. Sí. Es una diferencia. Ujú. Porque cuando llegamos a ser arrepentidos, Así el es. deseo es Así es. la cosa correcta, ¿no es cierto? Exacto. Y después del arrepentimiento tenemos el bautismo. ¿Y Ujú. por qué bautismo? ¿Cuál es la importancia del bautismo? ¿Ustedes se bautizaron? Ujú. Yo estaba allá cuando Claro. ustedes se bautizaron hace 19 años. ¿Por qué este convenio es tan importante por nosotros? Pues porque después, antes de bautizarnos, tenemos todas esas cargas, esas cosas que hicimos mal. Ujú. Después que nos bautizamos, nacemos de nuevo en Cristo, limpios. Claro que sí, exacto. Y es un simbolismo, un convenio que hicimos nosotros con Él, ¿verdad? De bautizarnos. Jesucristo se bautizó, fue nuestro ejemplo, ¿verdad? Principal. Y nosotros es una forma de decirle al Señor, bueno, vamos a seguirte a ti, vamos a seguir tu ejemplo. Y hay un convenio, ¿verdad? Con Él, de hacer las cosas mejor. Y de igual manera, Jesucristo tiene también convenios con nosotros, decir, bueno, ya si fuiste obediente, bueno, ahora te voy a dar bendiciones porque voy a estar cerca de ti siempre. Sí. Es un convenio. Entonces, creo que lo mejor fue el mejor ejemplo que tenemos fue Jesucristo y nosotros es aceptar, ¿verdad? Esos convenios que estamos haciendo con Él. Claro, creo. Bueno, hay dos partes de este convenio. Una parte nosotros escuchamos cada semana cuando tomamos la Santa Cena. Nosotros prometemos de tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo, Ujú. ¿no es cierto? Siempre recordarle y obedecer sus mandamientos. Ujú. Estas tres cosas son como nosotros amamos a Dios. Ujú. Hay dos grandes mandamientos, right? Amar a Dios. Ujú. Y la otra cosa que nosotros aprendemos aquí en Mosía 18, dice que nosotros
consolamos los que son desconsolados, ¿no es cierto? Servimos los que necesitan servir. Ese es como nosotros amamos al próximo. Entonces, cuando aceptemos así el convenio de bautismo, prometemos de amar a Dios y amar al prójimo, ¿no es cierto? Este es el convenio que nosotros hacemos. Y así podemos seguir Jesucristo. Y este es lo que dice aquí en 2 Nefi 31, dice que, el Padre dijo, arrepentíos, arrepentíos y sed bautizados en el nombre de mi amado Hijo. Y además vino a mí la voz del Hijo diciendo, a quien que bautice en mi nombre, el Padre dará el Espíritu Santo como a mí. Por tanto, seguidme y haced las cosas que me habéis visto hacer. Entonces Jesús se bautizó, aunque Él fue perfecto, porque Él hizo este convenio con su Padre para demostrarnos a nosotros la manera en que de seguir. Y después que hacemos este convenio, recibimos el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santo? ¿Por qué es tan importante de recibir este Espíritu? Porque José Smith dijo que si somos bautizados por agua y no recibimos el Espíritu Santo, no tenemos un bautismo. Él dijo, hay dos mitades. Sí. Una mitad es bautismo de agua y la segunda mitad es bautismo por fuego. ¿Sí? ¿Por qué es importante este don del Espíritu Santo? Sí. Dice que, por tanto, amados hermanos míos, en el 13, sé que si seguís al Hijo con íntegro propósito de corazón, sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios, sino con verdadera intención, no solo con intención, sino con verdadera intención, arrepintiéndonos de vuestros pecados, testificando al Padre que estáis dispuestos a tomar sobre vosotros el nombre de Cristo por medio del bautismo. Entonces, si estamos dispuestos a tomar el nombre de Cristo por medio del bautismo, lo tomamos el nombre de Cristo al bautizarnos. Sí, siguiendo a vuestro Señor y Salvador y descendiendo al agua, según su palabra, he aquí, después de que estás dispuesto a tomar a Jesús, el nombre de Cristo por un bautismo, entonces viene el Espíritu Santo, que es el bautismo de fuego. Y del Espíritu Santo entonces podréis hablar con lenguas de ángeles y prorrumpir en alabanzas al Santo de Israel. Pero ¿qué significa esto que hablaba el hermano, que el profeta declaró? Ciertamente Juan bautizaba en agua. Jesús bautizaba en Espíritu. Y le dice Juan, ¿cómo es que tú vienes a mí cuando yo debo de ir a ti? Deja que así conviene que yo sea bautizado. Cuando Jesús fue al Jordán a ser bautizado por Juan. Juan le dice, el bautismo que tú tienes es el bautismo del perdón de mis pecados. El perdón de la remisión de mis pecados, porque tu bautismo es por fuego. Cierto, mi bautismo es por agua. Para la limpieza de mis pecados. Pero el que me purifica y el que santifica y el que me redime, el que me limpia de mis pecados, es el bautismo que tú traes. El de fuego, el del Espíritu Santo. Tenemos en dos momentos esta ordenanza del bautismo. Descendemos a las aguas a ser limpiados de nuestros pecados, pero vamos y somos confirmados en la promesa de recibir el Espíritu Santo para la remisión de nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados. Y ahí es cuando nuestros pecados son perdonados. Claro que sí. En dos momentos. Sí, por eso es el bautismo de fuego. Y nosotros decimos, a veces decimos, bueno, cuando somos bautizados somos limpios de los pecados. Actualmente no es así. No. Después, cuando nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, el Espíritu nos quema los pecados y nos santifica. Yo ubiqué, porque estaba medio fuera del contexto. El bautismo de agua es un bautismo preparatorio, es un bautismo de preparación. Juan el Bautista era el preparador del camino de la venida del Hijo de Dios. Porque hay uno mayor que yo, que no soy digno de desatar o de atar las cuerdas de sus zapatos, algo así dice el escritor. Hay uno mejor o más que yo. No soy yo, dice Juan el Bautista. Yo solamente soy el preparador, el bautismo. Yo solamente soy el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio preparatorio. Y yo hago esta ordenanza preparatoria. ¿Por qué preparatoria? Porque te prepara para recibir la ordenanza del perdón de tus pecados.
de la redención de tus pecados que está en Jesús, que está en Cristo. Entonces, cuando tú desciendes al agua, corrijo, ¿va? No es que limpies tus pecados, es que te preparas para recibir la remisión de tus pecados en el bautismo de Jesús, por el sacrificio del Hijo de Dios que mereces, ¿va? Que te pone en condición de recibir el Espíritu Santo como un bautismo de fuego. Entonces, por tradición o por como quieran decirlo en la iglesia, siempre decimos, es que cada vez que vamos el domingo a la iglesia, es como ser bautizados otra vez. Y dices tú, ¿cómo puedes ser bautizado otra vez? Si en realidad ya recibimos bautismo por agua. En realidad lo que vas a hacer cada domingo al tomar esta sagrada ordenanza de la Santa Cena, vas a recibir un bautismo de fuego. Sí, porque dice, la promesa es de tener su espíritu consigo. Ajá. Entonces, La remisión. Sí, si las personas están escuchando, dicen, bueno, no sé si siento, cómo se sienta el Espíritu Santo. ¿Cómo, para ustedes, cuando sienten el Espíritu Santo, cómo se sienten ustedes? ¿Cómo sabe que tienen el Espíritu consigo? Creo que he sentido mucha paz, pero Paz. mucha paz, pero algo muy importante que yo veo es el que me maravilla mucho es cómo nuestro Padre Celestial y Jesucristo nos conocía tanto, tanto, que Él sabía que no podíamos efectuar otra vez el bautismo de cada 8 días. Él sabe que durante cierto tiempo en nuestra vida o cierta etapa vamos a fallar, porque somos imperfectos. Pero nos conocía tanto el Señor que, podemos tomar ahora los sacramentos, ¿verdad? Que es como decías tú, Esmeldo, de que es como si nos bautizáramos de nuevo, porque se oye de esa manera, pero es recibir otra vez el bautismo. Esa es una parte que a mí me maravilló mucho del Señor, porque diciendo, bueno, yo hice los convenios, me bauticé, ahora ya soy un hombre nuevo, pero vas con tu vida normal y en tu vida normal vas a cometer errores, vas a fallar. Y ya no voy a ir a la iglesia, ya se acabó, rompí los convenios con el Señor. No es así. Nos ama tanto nuestro Padre Celestial que podemos renovar nuestros convenios con Él. Rosana, ¿qué piensas? Sí, bueno, sí, el Espíritu Santo es una guía en nuestra vida y pienso que si estamos ah, viviendo bien nuestra vida, ¿verdad? A la forma en que Jesucristo quiere, lo podemos escuchar. Porque si estamos en otras cosas que no debemos, el Espíritu se aleja. Sí. Y ya no lo podemos escuchar, ya no nos guía. Pero es una cosa tan importante que tenemos en nuestra vida. Exacto. Yo creo que todos lo hemos sentido, no con gritos, sino con, como dijo, con paz, con amor, es como lo sentimos. Y después de tener el Espíritu Santo, tenemos que permanecer hasta el fin. Hermano, ¿puede leer 19 a 20, aquí a 21? 1, 2, 3. Y ahora bien, amados hermanos míos, después de haber entrado en esta estrecha y angosta senda, quisiera preguntar si ya quedó hecho todo. He aquí, os digo que no, porque no habéis llegado hasta aquí, sino por la palabra de Cristo, con fe inquebrantable en Él, confiando íntegramente en los méritos de aquel que es poderoso para salvar. Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marcháis adelante, deleitaos en la palabra de Cristo y perseverad hasta el fin. He aquí, así dice el Padre, tendráis la vida eterna. Y ahora bien, amados hermanos míos, esta es la senda y no hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo, por el cual el hombre puede salvarse en el reino de Dios. Y ahora bien, he aquí, esta es la doctrina de Cristo y la única y verdadera doctrina del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que son un Dios sin fin. Amén. Entonces, para permanecer, lo que me di cuenta aquí en estos versículos, dice que debemos marchar adelante, deleitándonos en la palabra de Cristo, y dice que porque no hay otro camino ni nombre dado debajo del cielo, sino por el nombre de Cristo. Permanecer
means permanecer en Cristo, enfocando a Él por todo lo largo de nuestra vida, siguiendo teniendo fe en Él, arrepintiéndonos, guardando los convenios del bautismo y recibiendo el Espíritu Santo. Y ese es un ciclo, ¿no es cierto? Ujú. Lo hacemos otra vez y otra vez y otra vez por lo largo de la vida. Y si lo hacemos, recibimos su vida. Nosotros nos cambiamos. La vida eterna es tener la vida de Él, de nuestro Padre. Y Él es amoroso, Él tiene paciencia, Él es bondadoso, ¿no es cierto? Ujú. Y si hacemos esto por lo largo de la vida, vamos a llegar a cambiarnos, a ser más como Él. Ujú. Este es lo que para mí, la definición de permanecer hasta el fin. Claro. Sí. Y dice algo ahí también muy importante. Dice, y no hay otra forma, no hay otro camino. No hay otro camino. Esa es la única forma. La única Sí, forma. dice Jesucristo y su doctrina son la única senda a la vida eterna. La única senda, ¿no es cierto? Sí, sigo yo con el tema de cómo llegamos a esto del bautismo, el bautismo preparatorio. De modo que el bautismo preparatorio lo puede llevar a cabo un poseedor del sacerdocio de Aarón, el bautismo por agua. Pero quien confirma y confiere, confiere el Espíritu Santo, es un poseedor del sacerdocio de Melquisedec. Mm. Entonces, Juan el Bautista representado aquí, lo profundo, solemne y sagrado que es que un hombre ponga las manos sobre la cabeza de alguien y le diga, y te decimos recibe el Espíritu Santo. Esa figura que está ahí, esa figura está evocando la figura de Jesús, porque lo representa en ese momento, diciendo, aquí está, te decimos recibe el Espíritu Santo. En otras palabras, Cristo te redime de tus pecados. Entonces, esa ordenanza pertenece solamente al orden del sacerdocio de Melquisedec. Y cuando vas ahí el domingo y tomas esta ordenanza de la Santa Cena, estos sagrados emblemas, la oración está muy específica. Oh Dios Padre Eterno, en el nombre de Jesucristo tu Hijo, te pedimos que bendigas y santifiques. ¿Sabe? Entonces, te pedimos y que bendigas y santifiques. No tú, no yo, No. en mi debilidad y en mi indignidad. Te pedimos a ti, Dios, que en el nombre de Cristo sean bendecidos y santificados todos tus emblemas para todo este pueblo y ellos sean santificados en Cristo. Así que tú no bendices los sacramentos. Tú no los bendices, por más sacerdocio que tengas. Tú no eres el que los bendices. De modo que yo no te puedo decir a ti, gracias por bendecir los sacramentos. Te diría, gracias por la oración sacramental. Dios lo oye. Porque Dios es el que lo bendice. Dios es el que- Y estos son conceptos que a veces yo escucho por tradición, o no sé cómo se pueda manejar dentro de la iglesia. Yo te puedo agradecer a ti porque fuiste y te arrodillaste y decirte a ti, gracias porque bendeciste los sacramentos. Tú no los bendices, hermano. Tú hiciste la oración. Tú eres solamente la voz que pide y clama Claro. a Dios que bendiga y santifique estos emblemas. Así que si alguien tiene un conflicto en su cabeza sentado allá y mira que aquel hermano dice, ese hermano no es muy digno de estar ahí arriba, yo lo miré en malos pasitos ahí en la calle o lo que sea, no te preocupes si el hermano es digno o no es digno. Él solamente está haciendo una oración porque el que bendice y santifica esos emblemas es Dios. Claro que sí. No es la vida del hermano ni su conducta. Claro que sí. Entonces somos santificados por la misericordia de un Dios. Cada vez que te sientas ahí y tomas estos sagrados emblemas. En verdad, yo creo en eso. Sí. Sabe que aquí estamos al fin del libro de Nefi. Y lo que pienso yo es que Nefi es un ejemplo de alguien que así vivía la doctrina de Cristo. Él tuvo fe en Jesucristo. Él se arrepintió cuando él se enojó con sus hermanos. Dijo, en 2 Nefi 4, digo, bueno, tengo enojado en mi corazón por mis hermanos, tiene que arrepentirse. Él claramente fue bautizado, él tuvo el Espíritu Santo y él permaneció hasta el fin. Ahora, en la última versículo, el último ¿El versículo, 21? en 33, O 33. en 15, la última cosa que dijo Nefi, después de esta vida de fe,
la vida difícil, ¿no es cierto?, de fe. Eso es lo que dice él. Dice, pues, lo que sello en la tierra será presentado contra vosotros ante el tribunal de juicio, porque así me lo ha mandado el Señor. Y dice aquí, y yo debo obedecer. Por lo largo de su vida, él fue dado así mandamientos, y él los guardó. Saca las planchas, él fue. Construye el barco, él fue. Sale del pueblo, él fue. Hace las planchas pequeñas, él lo hizo, ¿no es cierto? Siempre otra vez y otra vez y otra vez. El Señor le dio mandamiento y él obedeció. Y dice, yo debo obedecer. Por él no fue otra opción. Él dijo, yo soy discípulo de Cristo, tengo que obedecer. Él se convirtió, ¿no es cierto? Él tuvo una fe perfecta. Entonces, para mí, Nefe es un ejemplo de un hombre imperfecto que, por medio de la doctrina de Cristo, se perfectó en Cristo. Él llegó a ser perfecto en Cristo. Bueno. Yo cierro mi participación con esto, con el 10. Aunque Nefi dice que tiene caridad y para los gentiles, para los judíos del que vino, y dice un sinfín de cosas como estas, dice que para nadie tiene esperanza, al menos que nos reconciliemos con Cristo. Reconciliarse con Cristo, volver a sentarse con Cristo, volver a estar con Él, ¿va? Y entrar y volver a ser amigos, porque nos volvemos enemigos cuando no estamos en su senda, nos apartamos de Él. Sí. Pero dice, me llama mucho la atención, me enternece esto, en ese espíritu de humildad de este hombre al escribir. Ahora bien, en el 10, mis amados hermanos, y también vosotros los judíos, y todos los extremos de la tierra, escuchad estas palabras y creed en Cristo. No me creas a mí, cree en Cristo. Y si no crees en estas palabras, si no me crees a mí, cree en Cristo, te vuelve a decir. Y si crees en Cristo, creeréis en estas palabras, porque son las palabras de Cristo. Y Él me las ha dado y enseñan a todos los hombres que deben hacer lo bueno. Levantamos el estandarte, levantamos un pendón en nuestra familia, ya si tú no quieres a las naciones, porque no es por todo el mundo, pero en tu familia, el estandarte de Cristo. Quizás no me creas a mí o mis lágrimas, que no te conmuevan, pero créele a Cristo, que yo te testifico de Él. Y que tú en tus debilidades y yo en mis debilidades podemos venir a Cristo. Como me dice esta invitación, esto me jala mucho la atención poderosamente. Él dice, bueno, está bien, si no crees en estas palabras, si no crees en todo esto que yo he escrito, todo este esfuerzo que yo he hecho de decirte la doctrina, créele a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vas y crees en Cristo, tu mente se expande, se abre, tu entendimiento se aclara. Lo había leído hace años y lo vuelvo a leer y lo entiendo diferente. Claro que sí. Porque eso hace Cristo en ti. Eso es lo que a mí me conmueve, y con esto, de este análisis, digo mi perspectiva. No, está bien. Muchas gracias. Y lo que dijo el presidente Nelson, si tenemos pregunta, la respuesta siempre es Jesús. La respuesta de cualquier pregunta que tenemos es Jesús. Bueno, gracias por estar con nosotros hoy día. En la próxima clase vamos a estar con Jacob en su libro. ¿Está bien? Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la Bueno, invitación. hasta luego. Hasta luego. Gracias por escuchar el podcast Perspectivas de las Escrituras. Esperamos que te hayas sentido inspirado por lo que escucharon hoy. Por favor, dale un me gusta y compártelo para que otros puedan encontrarnos. Hasta la próxima.